Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 1, y así dice: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes asimismo, acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, versículo 11 dice: pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme lo que tengáis. Y capítulo 9 y versículo 6 añade y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y finalmente, versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hasta ahí la lectura, y oramos para darte gloria y darte gracias, Rey. Pedimos centrarnos en ti y tú nos entres, Señor, con tu gloria y con tu Espíritu Santo, y aúnanos en ti como tú en el Padre, Jesús, para que luego el mundo crea también, porque seamos uno en ti y tú en nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, tomen asiento. Es una multidisciplinaria palabra esta. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que son varios contenidos en un solo mensaje, pero todo sostenido por la misma temática, que es la gracia de Dios. Dios es un Dios que nos rescata de nuestras desgracias a través de su gracia. La gracia de Dios es la bondad no merecida, ese amor que no me explico por qué Dios me tenés amor, si yo esto, si yo aquello, si yo de esta manera y de esta otra manera, pero yo te amo, dice el Dios de toda gracia. Y la principal gracia de Dios es la gracia para salvación. Es el principal regalo que Dios, por gracia, por regalo no merecido, nos regala justamente por gracia la salvación. Importantísimo. Porque nosotros vemos hasta donde se ve ahora, y lo que vemos es una vida de corta duración, aunque nos parece que vamos a vivir para siempre, pero vamos a vivir los breves o muchos años, que por muchos que sean nunca van a ser tantos, como en verdad lo que nos espera más allá, que es la eternidad.
Y una eternidad sin Dios, sin la gracia de Dios perdonadora, sin una gracia de eterno hervor y condenación en un candente y literal infierno, donde el gusano de ellos no muere, y ahí es el hervor y ahí son los ay, dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, más allá de nuestra desgracia en la cual estábamos nosotros como hombres y mujeres perdidas, la gracia de Dios nos encontró y nos abrazó con salvación a través de Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por eso? La gracia de Dios. Y dice la Biblia, y la multiforme gracia de Dios también. Porque a veces nos quedamos pensando solamente en esa gracia y es la principal. Pero por supuesto que es la más importante, de la cual no nos tenemos que despegar en lo más mínimo y ni apartar la mirada de ahí. Y tanto esto es así que el Señor nos vuelve la mirada para ahí en cada Santa Cena, por ejemplo. ¿Por qué vienen las Santas Cenas? Es una conmemoración, es un acto de recordación de la gracia de Dios, la principal, que es para salvación. Pero no es la única gracia. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de otras maneras también, con un mismo fin, el mismo fin de perfeccionarnos y salvarnos. Ya siendo salvos, eso no alcanza para Dios. Dios quiere trabajar en nuestra perfección. Y a veces lo hace a través de espejo, ¿no? Como en el caso de la iglesia de Corinto, que el Señor, a través de la voz del apóstol Pablo, versículo 1, capítulo 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado ¿a quiénes? A la iglesia de enfrente, a la iglesia de los macedonios, allá, de la otra región, gente bien diferente a esta gente de Corinto. Pero para que sepan qué gracia de Dios está operando allá en ellos, para que sepan que eso también es para aquí, para ustedes, en Playa Pascual también. Es decir, la iglesia de Corinto tenía muchas experiencias con Dios, pero siempre hay nuevas experiencias. Hay muchas nuevas cosas a aprender y a entender. De esa gracia, hermano, que no quiere solo operar allí en los demás, quiere operar aquí en vos y en mí también. Porque la gracia de Dios está operando. Dios no es un Dios que se cruza de brazos. Nosotros nos acostamos no sé a qué hora a dormir. Yo ayer, por ejemplo, tenía marcada una consejería. Claro, yo me volía, ¿no? Con mis 59 años, yo pensé que había dicho, bueno, cuando termine toda mi tarea, sobre las 21 horas te aviso, y si te queda bien, los visito ahí por la casa. Y no, yo le había dicho a las 19 horas. Claro, cuando le escribí a las 21, ya era tarde para ellos. Me dijeron, no, pastor, bueno, gracias, en verdad, pero ya estamos sentados para cenar y ya nos vamos a acostar. Sí, y así somos nosotros. Algunos se acuestan más temprano, yo ya me acosté como a las 2 de la mañana en realidad. Pero el que trabaja con multiformes gracias operantes de edificación y de perfeccionamiento en nosotros, ese no duerme. Dice el Salmo 121, no se dormirá ni se adormecerá. Dios es 24 horas Dios trabajando en nosotros. A través de formas que nosotros no nos imaginamos. Y Él empieza a hablar de esto que está operando allí en ellos, en aquellos otros, para que no se asusten estos de acá más cerca, los de Corinto, y sepan que cuando esto le venga a ellos, si acaso no estuviera ya viniendo, lo entendieran como lo que era, no una obra destructora, es lo que a veces te está pasando, sino que es parte de una obra constructora de un Dios que está obrando por gracia, trabajando en pos del mejoramiento y perfeccionamiento de tu vida. Porque decirle que tenés al lado, sos un diamante en bruto. Eso de bruto, decíselo de parte mía. Si se va a ofender, que se ofenda conmigo. Somos diamantes en bruto. ¿Y qué quiere Dios? Quiere trabajar en nuestra materia prima. Y nos quiere hacer tipo Jesucristo, ¿viste? Jesucristo que las pasó todas y a Jesucristo no lo paró nadie. Jesucristo tuvo diferentes etapas ministeriales. Tuvo etapas, por ejemplo, de apogeo, ¿sí? Y tuvo la etapa de la pasión de Cristo, del sufrimiento.
momentos de estar rodeados, momentos de estar feliz y momentos de llorar hasta a través de gotas de transpiración de sangre en el monte Getsemaní. Pero era un imparable, porque la gracia de Dios estaba operando en él. Y hay una gracia que Dios está trabajando no solo ensayando en nosotros, que ya ensayó en otros y resulta que funcionó. Y le está diciendo, bueno, miren los de Macedonia, hablando de gracia, digo, hablando no de una suerte escapada de los infiernos y hoy qué horrible lo que le está pasando a los de Macedonia, sino como parte de un plan divino. Le dice los de Macedonia, versículo 2, están en grande prueba de tribulación. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Yo levanto manos, pies y todo, ¿no? Están en grande prueba de tribulación, pero viene bajo el título Gracia de Dios. Que la gracia de Dios esté obrando en un momento donde entonces de esto se dice que están en grande prueba de tribulación. ¿Qué más dice? Versículo 2, en profunda pobreza. Pero miren cómo opera la gracia, de una manera, una sinergia totalmente divina y contraria a la naturaleza humana. A pesar de que, versículo 2, estaban en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, que dice en la mitad de todo eso, dice, ellos estaban en abundancia de gozo. Estaban como negando la realidad. A mí me han dicho varias veces en este tiempo, es como que vos estás negando la realidad. Yo no niego la realidad. Yo en mi realidad vivo la realidad de Dios. Porque podés estar en gran prueba de tribulación, puedes estar con los zapatos rotos, puedes estar no pudiendo llenarte la panza como quisieras y vestirte como quisieras, pero la gracia de Dios no te deja desarmarte, sino que te da abundancia de gozo. Quedás así, que es abundancia de gozo. ¿Saben qué es eso? Es la gracia de Dios. Es una cosa milagrosa. Como toda la gracia de Dios, para sacarnos de desgracia, decíamos hoy, son cosas milagrosas. O sea, te conformás a vivir la realidad o echás mano a la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo empezó el versículo 1? ¿Con qué palabra? Dice, asimismo. Asimismo como los de Macedonia, que a pesar de que están en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza, asimismo en ustedes, iglesia de Corinto, iglesia de Playa Pascual, y también haya en ustedes, asimismo, abundancia de gozo. Pero no es una abundancia de gozo que me invento, que me autogestiono. Sí, no, es la abundancia de gozo de Dios. Eso que se nutre desde arriba, eso que se busca sobre las rodillas, eso que se logra en situaciones de asambleas, de reuniones y de cultos como estos, donde la gracia de Dios opera. Y yo no te digo que Dios te va a resolver tu grande prueba de tribulación y quizás tu profunda pobreza, así como así, y sí lo puede hacer, pero sí, Dios por gracia te puede dar abundancia de gozo. Y bueno, ya está, ya con eso se alcanza. No, apenas estamos empezando el mensaje. Porque a Dios no le alcanza y la gracia de Dios sobreabunda para más. No solo que ellos tenían abundancia de gozo, sino que además se pusieron generosos y serviciales. Ellos que estaban en grande prueba de tribulación, ellos que estaban en profunda pobreza. Dice que, versículo 3, que con agrado daban aún de su pobreza y más allá de sus fuerzas. Ellos estaban en la debacle, estaban en la necesidad máxima. Pero no estaban sentados en la banqueta del pobrecito y el ay de mí, sino que se levantaron a bendecir a otros. Pero no como una terapia, sino como una acción y reacción de Dios. Como algo que responde a la naturaleza de Dios. Porque el cristianismo no es ay de mí. El cristianismo, nuestro primer lema ministerial fue, y sigue siendo en realidad,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ellos se levantan de las mismísimas cenizas, pero en las fuerzas de Dios, por la gracia de Dios, y con agrado y más allá de sus fuerzas. Y aún dice el versículo 4, pidiendo, escuchen bien, con mucho ruego que le concediéramos el privilegio de participar en el servicio a los santos, de ayudar a los demás, empezando por los santos. ¿Qué quiere decir eso? Empezando por el pueblo de Dios. Y no terminan ahí, ¿eh? Empieza por el pueblo de Dios y sigue para afuera, para el mundo también. ¿Pero quiénes? ¿Estos que les sobraba el dinero? ¿Estos que le iba en todo re bien? No, los que estaban en grande prueba de tribulación y profunda pobreza. Aleluya. Y sabiendo, y él, el apóstol, que no va a mentir obviamente, que no solamente que les pedían a él, los de Macedonia, que por favor los concedieran el privilegio de participar en el servicio para los santos, de hacer algo por los demás, sino que, versículo 5, estaban dispuestos a darse a sí mismos. No solamente tengo esto para darte, tengo una palabra de Dios para darte, tengo ánimo de Dios para darte, tengo este paquetito para darte, este surtido para darte, esta ropa para darte, sino ellos estaban dispuestos a darse a sí mismos. Primero el Señor, sigue diciendo, y luego nosotros. Porque esta es una tarea copartícipe, todos lo hacemos para el Señor, pero nos organizamos para esto. Y eso es lo que él está reconociendo, que ellos lo que estaban haciendo era, primeramente sí para el Señor, pero también a nosotros. Claro, porque esto habla de una conjunción, de una organización eclesiástica que funciona en forma coordinada y organizada. Ellos estaban levantando ayudas para gente que estaba en necesidad en Jerusalén. Y no lo hacen así con fuerzas propias, individuales, sino con fuerzas conjuntas, organizadas a través del ministerio del apóstol y sobresaliendo gente que eran los más necesitados en el momento de dar. Y eso, hermano, eso les sirve al apóstol Pablo como un espejo para decirle, bueno, miren acá a los de Macedonia, ustedes de Corintio. Bueno, y entonces le dice, versículo 6, entonces yo les mandé, de manera que exhortamos a Tito, le dice el apóstol Pablo, les mandé a Tito, para que asimismo, traes la palabra asimismo, ¿no? También entre vosotros esté esta obra de gracia. ¿Qué es lo que estaba actuando los de Macedonia? La gracia de la generosidad de Dios a través de los más en extrema necesidad, de los que estaban peor. Y ahora le dice, bueno, así como ellos, así mismo ustedes. ¿Cuántos dicen, yo quiero también ser como ellos? ¿Sabes que podés ser como ellos? ¿Sabes que los de Corintios podían ser como los de Macedonia? ¿Por qué? Si bien los de Corinto, uno lee primera carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios, y una iglesia llena de problemas, llena de defectos, pero llena de Dios, amada por Dios. No perfectos, pero levantá tu mano y decís, pero sí amado por Dios. Entonces, así mismo ustedes, así como ellos, y si ellos pudieron ustedes también, para eso mandé a Tito, para que también, versículo 7, en todo abundéis también ustedes, los de Corinto, y abunden no solamente lo que están abundando ya, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor, abundad también en esta gracia. Yo no digo saquen fuerzas de flaqueza, saquen fuerzas de Dios. En los momentos de extremas tribulaciones es cuando huele mejor esa ofrenda que es primero para el Señor y para quien recibe la ayuda que sea. Ellos estaban hablando de una ayuda material, pero que obviamente no era solo material, porque el apóstol Pablo decía, yo doy testimonio de que aún se hubieran dado a ellos mismos. Y eso no solamente lo pone en el ejemplo de los de Macedonia para animar y estimular a los de Corinto, sino que la mismísima persona de Jesucristo. Versículo 9, y ya casi terminando, porque también, fuertísimo ejemplo en Cristo, dice, porque ya conocéis
La gracia, otra vez la palabra clave, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿De quién mana todo esto? De Jesús. Y como Jesús los de Macedonia, y como los de Macedonia los de Corinto, y como los de Corinto los de Playa Pascual. Que no estamos pensando nosotros, o yo pensando que cuando nosotros no estamos de la mejor manera, estamos sin recursos. Yo déjame decirte, cuanto más recursos de Dios vas a tener, porque es por gracia. Porque ahí cuando no sos nada y no vales nada y sos un fleco que está lleno de problemas, la gracia de Dios es la que obra a través de tu vida. Y esto, hermano, termino diciendo que da lugar en lo cual se desemboca, y por eso también lo leíamos en el capítulo 9, en un principio de ida y vuelta, en algo que aparece ahí, como digo, el capítulo 9, a partir del versículo 6, un principio de siembra y cosecha. Cuando uno se siembra, y cuando uno siembra lo de uno, eso no queda ahí nada más. Eso trae cosecha. Aquí y en este contexto Él está hablando. En esto que era dualmente las dos cosas que nosotros manejamos. Por un lado, la ayuda a los necesitados. Ellos estaban juntando una ofrenda de amor para los de Jerusalén. Estaban ayudando y a la vez estaban participando de una ofrenda. En los dos casos, cuando ofrendamos o cuando damos limosnas, cuando damos ayuda a los necesitados, se acciona algo que se llama siembra y cosecha. O sea, no solamente el gozo de dar, porque eso ya está. Yo estoy feliz de poder estarle dando a ustedes ahora. Y ya me alcanzaría. Pero yo estoy sembrando en Dios. Y de Dios voy a cosechar. ¿Quién es el más bienaventurado? Es el que da, más que el que recibe. Así que esto en verdad lo tenían bien claro, porque ellos estaban en extrema pobreza, estaban en gran tribulación y encontraron la llave para salir de todo eso, era dar y darse a sí mismos. Porque lo que el hombre siembra, eso recoge. Así que el que siembra va a recoger, pero el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno que, parafraseando el versículo 7, tiene que dar de corazón. Yo si estoy acá, no sé, cumpliendo una fórmula y haciendo la tarea y listo, de nada me serviría. Yo tengo que estar ahora de corazón haciendo lo que estoy haciendo. O cuando me paro delante de una persona en necesidad, de corazón, no como quien le tira algo a alguien, sino como me pasó cuando salimos a repartir las canastas navideñas, que me senté en el piso con una persona en condición de calle que me dijo: vení, sentate acá, seguime hablando de lo que me estás diciendo. Él estaba hablando de Dios, me dijo: sentate acá, y me senté en el piso con él. Hay que hacerlo con amor. Y eso es algo que Dios lo ve. Hay que hacerlo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes, otra vez, toda gracia, a fin de que, ¿qué te va a pasar? Que teniendo en todas las cosas lo suficiente, sigas en el mecanismo de Dios, abundes para buenas obras, y esto se vuelve una bola de nieve de Dios. Que tengas para abundar en dar, y más vas a tener, y más vas a dar, porque ¿cómo es Dios? Miren cómo es Dios, cómo actúa Dios. Dios reparte y da a los pobres. ¿Cómo estaban los de Macedonia? En extrema pobreza, en gran tribulación. Pero ellos, en vez de querer acaparar y dame, y bendecime, salieron a darse y a dar. Y entonces, ¿qué hace Dios en su naturaleza? Reparte y da a los pobres. ¿Por qué hace eso? Porque su justicia permanece para siempre. Él da semilla al que no sabe qué hacer con la semilla, no, le da semilla al que siembra. Y le da pan no al que no necesita pan, le da pan al que come.
Dios te va a dar lo que necesite tu vida. Él proveerá y multiplicará. Escuchen bien, vuestra sementera. ¿Saben lo que es la sementera? Es tierra preparada, trabajada, arada, rastrillada y sembrada. Si vos querés tener fruto, tenés que trabajar. Dios bendice tu trabajo. Dios bendice tu sementera, no tu terreno descuidado, no tu no hacer nada. Así que seguro que tenés para hacer, porque sos un valor en Dios. Encontrá en Dios lo que Dios te puede dar que hagas, porque en Dios está todas las gracias y todas las riquezas. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Él da, ¿saben? Al que da. Pero Él es el que toma la iniciativa. En realidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así que Él sembró en nosotros lo mejor. Fuimos sembrados con Jesús mismo. Jesús mismo es la semilla que ha sido plantada en nosotros, el reino de los cielos, que está en nosotros. Y esto genera en nosotros una multiplicidad de gracias de Dios. Genera en nosotros cosas sobrenaturales y sorprendentes, que están ahí como estuvieron los de Macedonia, y se les decía: miren que ustedes también, Corintios, y nosotros también, porque ese es el camino y eso es lo que se puede, tomando de aquel que es fuente inagotable. Señor, oramos en este día para darte gracias por tu potencial también en nosotros y para nosotros, aún en momentos de grandes pruebas de tribulación, aún en momentos de grandes pruebas materiales y económicas. Señor, tener esa inclinación a dar, esa inclinación a mover, Señor, los cielos, a mover esa tu justicia que permanece para siempre, que es que tú repartes y das, Señor, como te diste en la cruz. Te damos gracias que en ti está toda la gracia necesaria para que aún el peor momento se transforme en un momento ejemplar, que sea de ejemplo para los demás. Señor, lo que pasó en Macedonia fue un ejemplo resonante en Corinto, y que hoy, milenios después, hablamos de ellos, porque no fueron personas que se dejaron aplastar por los problemas, que se dejaron embestir por las dificultades, sino que recibieron esta gracia que lo primero que les dio fue abundancia de gozo. Señor, da abundancia de gozo, cuando todo sería amargura, cuando todo sería aturdimiento y confusión y depresión en las coordenadas naturales. Pero danos lo sobrenatural tuyo, que es tener lo que no se podría tener, a no ser que estuvieras tú operante en nosotros, como estuviste en lo de Macedonia y vas a estar en los de Corinto, aunque eran tan problemáticos, pero a la vez tan amados. Levanta tu mano y decirle: gracias porque soy un amado tuyo.